Seguimos avanzando con más información. Vamos a estar pendientes de lo que sigue ocurriendo en La Moneda con la salida de este comité político habitual de los lunes para abordar otra información que viene también hoy reflejada en la prensa, que nos ha llamado la atención y que queremos entender. Hay una encuesta nacional bicentenario, en realidad así se llama, elaborada por la Universidad Católica en conjunto con Adimark, que dice que el 69% de los chilenos preferiría matricular a sus hijos en un colegio particular subvencionado antes que en uno municipal. Según este estudio, los encuestados consideran que los recintos con aporte compartido están, por ejemplo, mejor equipados. Vamos a conversar respecto de ese análisis. Nos acompaña aquí en el estudio de CNN Ignacio Irarrázaval. Él es el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Ignacio, gracias por venir. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por la invitación. A ver, esta percepción que tienen los encuestados respecto de que el colegio subvencionado es, comillas, mejor que el municipal. ¿Creen ustedes que es un concepto solo de imagen o es porque esa gente efectivamente conoce a cabalidad y en profundidad y tiene fundamentos sólidos para manifestar su opinión, por ejemplo, en favor de los subvencionados? No, tú tienes un punto ahí, las percepciones, estos son percepciones, son constataciones, pero cada día más las percepciones constituyen realidad. Yo puedo percibir que un candidato o candidata es malo y no voy a votar por él, aunque sea por él o ella, aunque sea bueno. Y estas percepciones están avaladas por otras percepciones que son atributos asociados a ese tipo de colegios particulares subvencionados o municipalizados. Percepciones como temas de hábitos, de disciplina, formación de valores, rendimiento escolar, diversidad económica, infraestructura. Y en todos esos, sistemáticamente, la población prefiere los particulares subvencionados por sobre los municipalizados. Entonces, tú tienes un punto, esto es percepción, pero la percepción se refuerza con otros elementos de percepción que son atributos que yo le doy a esa modalidad que es particular subvencionado versus municipalizado. Ignacio, respecto de los atributos que usted me acaba de mencionar y que la gente menciona como una de las razones por las cuales ellos consideran que el subvencionado puede ser mejor, el tema del equipamiento, la diversidad social, la pluralidad económica, la calidad de los profesores, etcétera, ¿dice directa relación con el solo hecho de que hay padres que aportan a un factor económico o a otras razones que implica que esos son los atributos que se le encuentran a un subvencionado? O sea, es importante tener presente que los particulares subvencionados tienen una buena distribución socioeconómica. Ciertamente en los municipalizados hay una mayor concentración relativa en términos de los segmentos más pobres, pero los particulares subvencionados tienen una buena distribución socioeconómica y yo te diría que cerca de un 20% de la matrícula del particular subvencionado viene del estrato socioeconómico bajo. O sea, los particulares subvencionados tienen una buena distribución socioeconómica y es más, atienden a sectores bastante pobres. Algunos de los particulares subvencionados, yo te diría la mitad aproximadamente, un poquito más, tienen lo que tú mencionabas al principio de la entrevista, este financiamiento compartido, pero no todos los particulares subvencionados cobran. No en todos los particulares subvencionados hay un copago. O sea, homologar particular subvencionado a copago no es efectivo. Hay una buena proporción de ellos que sí exigen este financiamiento compartido, pero una buena proporción que no lo exigen. ¿Y hay alguna idea de a qué atribuyen los consultados de por qué ese colegio tiene esas cualidades que usted nos mencionaba? O sea, lo que te digo, lo que es importante aquí es que es una atribución, son atributos muy fuertes para el estrato alto, medio y bajo. Incluso en el estrato bajo las personas perciben, en el estrato bajo hay mayor proporción de personas que envía a sus niños a colegios municipalizados versus particular subvencionados. Pero incluso en el estrato bajo las personas le dan mucho más fuerza a los atributos de los particulares subvencionados. O sea, está muy fuerte en el alma, en la cabeza de las personas que los particulares subvencionados representan con mayor fuerza esos atributos. Ahora, hablemos del otro lado de la moneda. Hay sobre los colegios municipales, a partir de esta encuesta, entonces, una visión no tan positiva o negativa, en algunos casos definitivamente. ¿Tienen ustedes, Ignacio, alguna idea de este estudio de por qué el municipal finalmente no está bien evaluado? No, nosotros no hemos preguntado por los colegios municipales en particular. O sea, la pregunta que detona esto es: a igual costo y distancia, ¿usted qué prefiere? ¿Un particular subvencionado versus un municipalizado? Y ahí la respuesta de la primera pregunta es gruesamente un 70 y más de personas dicen yo prefiero un particular subvencionado. Ahora, yo diría que al revés de lo que te acabo de decir, el grueso de la población no le da con mucha fuerza estos atributos a los municipalizados y de ahí está la razón de su decisión. Ahora,
hay otro aspecto de esta encuesta que también me parece interesante, por lo menos de intentar entender. En una de las preguntas que ustedes hacen dice, ¿usted preferiría para sus hijos un colegio religioso o uno no religioso? Y el 55% dijo que prefería uno no religioso versus el 33% que sí dijo prefería uno religioso. Ese dato a mí en lo particular me llamó bastante la atención. Dentro de esa pregunta, ¿hay alguna derivada, hay algún detalle que nos pudieran aportar respecto de alguna explicación de ese 55% que no quiere colegio religioso? No, yo creo que es interesante esta pregunta. Esta es una pregunta nueva que a nuestro saber no se ha hecho previamente. Nosotros antes habíamos preguntado, yo creo que de una forma no tan adecuada, habíamos contrastado colegio católico versus colegio municipal y ahí el grueso de la respuesta se iba al colegio católico. Yeah. Pero ahora pulimos un poco esa pregunta y estamos preguntando religioso versus no religioso. Entonces, de alguna manera, nosotros pensábamos que lo religioso podría, de alguna manera, emular, percibirse como mejor calidad. Pero es muy interesante esta respuesta porque incluso en el estrato bajo, la población prefiere el no religioso. Entonces, la población tiene más libertad para elegir y no está necesariamente asociando religioso a calidad. A calidad medida por estos atributos que se perciben como hábitos, disciplina, esfuerzo por aprendizaje, etcétera. Pero además en el concepto religioso que me explicaba usted, Ignacio, que pulen en la pregunta, cuando uno escucha el concepto religioso es el evangélico, el luterano, el católico, y eso también le da un valor agregado, digamos. Yo creo que sí, es interesante saber de que la población, porque muchas veces se cuestionan estos estudios de percepción, porque efectivamente son percepciones, pero aquí claramente se separan esferas, te fijas, o sea, la persona está diciendo, yo quiero un colegio subvencionado porque le doy estos atributos, como disciplina, etcétera, etcétera, y no necesariamente esos atributos están en el colegio religioso. Eso es interesante porque, como te digo, históricamente yo hubiese asociado siempre estos atributos a colegios religiosos o católicos, que es como habíamos hecho la pregunta hace varios años. Pero esta pregunta nueva desacopla ese fenómeno. Por lo tanto, yo creo que aquí hay un tema bien importante de pensar, que es que las personas tienen muy claros los criterios de elección. Pueden estar equivocados porque son percepciones. Yo creo que las percepciones, como te digo, constituyen realidad, pero las personas están tomando las decisiones en base a criterios súper concretos. Otra de las preguntas que también es interesante... No porque se llame colegio santa no sé cuánto, o santo no sé cuánto, sino que están tomando las decisiones porque ven ese colegio, hay más disciplina, hay más formación de hábitos. Pueden estar equivocados, como te digo una vez, al ingresar al colegio, pero no es solo un tema de ponerle nombre en inglés o nombre de un santo al colegio. Perfecto. Ni que tenga sacerdote o que tenga religiosa, eso es lo que nos dice la otra pregunta que tú destacas, que yo creo que es bien interesante y no se le ha sacado tanta punta a esa pregunta. Respecto de que la institución de la iglesia en un colegio no es sinónimo de nada. O sea, no diría que de nada. De nada para efectos de calidad, eso me refiero. Exacto, porque antes nosotros tendíamos a asociar colegio religioso, colegio de calidad. Yo creo que está... o a un colegio muy estricto, de repente, claro, también. Está subyacente esa aproximación, pero lo que vemos con esta contrapregunta es que la población está separando ambos conceptos. Ahora, Ignacio, antes de terminar, una de las cosas que a mí en lo particular me parece, o me parecía... lógico de alguna manera, pero quiero entenderlo más y me imagino que los televidentes también. Cuando se consulta para usted cuáles son las motivaciones más importantes para obtener un título universitario, y el 64% contesta que es para obtener mayores ingresos y en la misma proporción también para tener un buen trabajo. ¿Hay algo de raro en eso? No hay nada extraño, y esta pregunta nos remonta a una discusión que hubo en el gobierno pasado cuando se dijo la educación es un bien de consumo o no. O sea, de alguna manera la población genuinamente sabe que la educación es un vehículo de movilidad social y está pensando en obtener un título, obtener un reconocimiento educacional para lograr mejores ingresos y tener un mayor bienestar. No es un tema solo de dinero, es obtener un mayor bienestar. Y el componente bien público, por así llamarlo, de la educación es un componente importante, pero es secundario, bastante secundario. Y esta pregunta la hemos equilibrado porque hay dos componentes, llamémoslo así, de reducción, a simpleza de la formulación de esta pregunta, dos componentes más bien de la educación como bien de consumo versus dos alternativas de la educación como bien público, si tú quieres, que es aportar al país o mi desarrollo intelectual. O sea, de hecho, en esta pregunta, el 64% dijo que era efectivamente para tener mayores ingresos, para tener un buen trabajo.
el 53%, o sea, no es poco, pero baja respecto a la cifra anterior, para realizarse profesionalmente, y solo un 16% dice que quiere un cartón universitario para contribuir al desarrollo del país. Especialmente eso está sesgado por el estrato bajo. Esa respuesta más generosa, por así, del aporte al país viene del estrato alto y no tanto del estrato bajo. Entonces, lo que te digo es que yo creo que la mayoría de las decisiones de la ciudadanía al optar por un cartón tiene un tema de satisfacción personal y no tiene nada particular. Y esto, como te digo, nosotros queríamos abordar esta discusión que fue muy polémica hace un par de años atrás, si la educación es un bien de consumo. Yo no la simplificaría a partir de esta respuesta a qué es un bien de consumo, pero claramente las personas toman la decisión de educación superior en función de aspirar a un cierto bienestar personal, y eso no tiene nada particular. Estas encuestas o estos estudios, que es mucho más extenso de lo que nosotros hemos abordado acá por razones de tiempo, ¿se la van a hacer llegar a alguien en el ministerio? Me imagino que esta percepción que tienen las personas consultadas respecto a los subvencionados y los atributos que ven, bueno, probablemente en el ministerio ya lo habrán hecho, pero ¿tiene algún camino a seguir estos resultados y esta encuesta que ustedes hicieron? Evidentemente, no, esto está en la página web de la encuesta Bicentenario, estos datos, así que lo pueden visualizar no solo el ministerio, sino que cualquier persona que le interese. Y yo creo que hay una señal bien importante, te fijas, porque mi lectura de estos datos, sobre todo las dos primeras preguntas que comentábamos, es que está en el ADN de la persona chilena esta capacidad de elección y muchos atributos y muy fuertes hacia los particulares subvencionados. Entonces, cuando se habla de mejorar la educación, yo la mejoro no solamente impidiendo el desarrollo de los particulares subvencionados, sino que probablemente empujando a la educación municipal a que la población perciba estos atributos de formación de hábitos, de disciplina. En la medida que la ciudadanía no vea que esta educación está logrando esos atributos, no va a ser atractiva la educación municipal. Bien, Ignacio, le quiero agradecer mucho haber venido personalmente al estudio de CNN a compartir con nosotros estos datos que en materia de educación siempre son relevantes. Que tenga una buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a revisar información.